Hola, mi nombre es Dariana Guadalupe Manrique Osorno. Actualmente estoy cursando el quinto semestre en la licenciatura de Administración en la materia de Derecho Fiscal. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Marco normativo nacional e internacional. ¿Qué hace esta ley? Protege el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga con fines de recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. ¿Qué se busca? Con esta ley se busca la restricción de las operaciones con dinero en efectivo, derivado de la problemática del narcotráfico y el crimen organizado, creando herramientas preventivas para combatir la comisión de delitos por las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, brindando mayores facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se aplicará conforme a su naturaleza y de forma supletoria las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La Secretaría tendrá las facultades siguientes: recibir los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables, requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarias para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la unidad la información. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública nacional y extranjera, así como con quienes realicen actividades vulnerables para prevenir y detectar actos u operaciones relacionadas con el objeto de esta ley. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones. Conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas. Emitir reglas de carácter general para efectos de esta ley, para mejor proveer en la esfera administrativa. La Procuraduría contará con una unidad especializada en análisis financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La unidad tendrá las siguientes facultades: requerir a la Secretaría la información que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Secretaría sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y especialización en las materias de análisis financiero y contable. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de análisis financiero y contable. Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los 3 órdenes de gobierno y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales. Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la información disponible en los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas del país. Emitir los dictámenes y peritajes en materia de análisis financiero y contable que se requieran. Actividades vulnerables. ¿Qué son?
son los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan. ¿Cuáles son? Las vinculadas a las prácticas de juego con apuestas, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 325 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores cuando el monto del acto y operación sea igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyen instrumentos de almacenamiento de valor monetario que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras serán objeto de aviso ante la Secretaría en el caso de tarjetas de servicio de crédito cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a 1.285 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las entidades financieras, serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques de viajero sea igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o de crédito con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 1.605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediarios en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 8.025 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes en los que involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando quienes realicen dichas actividades llevan a cabo una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior equivalente a 1.605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Las subastas o comercialización habitual o profesional de obras de arte en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizados por actos o operaciones con un valor igual o superior al equivalente a 2.410 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 4.815 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sea aéreos, marítimos o terrestres, con un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 6.420 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al equivalente a 2.410 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 4.815 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores, serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia
sea por un monto igual o superior o equivalente a 3.210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie la relación con el cliente respectivo en aquellos casos en los que prepare para un cliente o se lleva a cabo en nombre y representación del cliente. La prestación de servicios de fe pública serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o en su caso el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional en 16.000 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a 1.605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al día en el que se realice el pago o se cumpla la obligación. Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores cuando el monto del acto o operación mensual sea igual o superior al equivalente a 3.210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta que realice cada cliente de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 unidades de medida y actualización. Umbrales para estar obligados a presentar avisos. Umbral de identificación. Algunas de las actividades vulnerables comprendidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son considerados como tales por el simple hecho de su realización. A otros más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la ley. Umbral de aviso. Otra de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables es la presentación de avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que a sus clientes o usuarios lleva a cabo por un monto superior al establecido en la ley. De similar manera que con la obligación de identificación en algunas actividades, el aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros exige un umbral de aviso. En esta tabla se presenta las actividades, el umbral de identificación y el umbral de aviso en caso de juegos con apuestas, concursos y sorteos, tarjetas de crédito o de servicios, tarjetas prepagadas, cheques de viajero, préstamos o créditos con o sin garantía, servicios de construcción, desarrollo, comercialización de bienes inmuebles, comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes, subastas y comercialización de obras de artes, distribución y comercialización de todo tipo de vehículos, servicios de blindaje, transporte y custodia de dinero o valores, derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, reparación de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro y operaciones con activos virtuales. Prestación de servicios profesionales de manera independiente sin relación laboral. En la actividad, el umbral de identificación y el umbral de aviso, ya sea en la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, el manejo de cuentas bancarias, de ahorros o de valores, la organización de aportaciones de capital o de cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. La constitución de escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluidos el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. La prestación de fe pública por notarios públicos respecto de, en la actividad, el umbral de identificación y el umbral de aviso, ya sea en la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable, la constitución de personas morales y su modificación patrimonial, la constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio de garantías sobre inmuebles, el otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía, la prestación de fe pública por corredores públicos respecto de, en cuestión de la actividad, el umbral de identificación y el umbral de aviso, en el avalúo sobre bienes,
en la constitución de personas morales mercantiles y su modificación patrimonial, en la constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso y el otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o de créditos mercantiles. Prestación de servicios de comercio exterior respecto de, en la actividad, el umbral de identificación y el umbral de aviso, en los vehículos, máquinas de juegos y apuestas, equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, materiales de resistencia balística, joyas, relojes, metales y piedras preciosas y obras de arte. ¿Cómo saber si soy actividad vulnerable? Las personas morales que realicen actividades vulnerables deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de esta ley. En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el cumplimiento de las obligaciones que esta ley señala corresponde a los integrantes del órgano de administración o al administrador único de la persona moral. Las personas físicas tendrán que cumplir en todos los casos personal y directamente con las obligaciones que esta ley establece, salvo en los supuestos previstos en la sección tercera del capítulo 3 de esta ley. Entidades colegiadas. Los sujetos que deban presentar avisos conforme a lo previsto por la sección segunda de este capítulo podrán presentarlos por conducto de una entidad colegiada que deberá cumplir los requisitos que establezca esta ley. La entidad colegiada deberá cumplir con lo siguiente: conformarse por quienes realicen las tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, mantener actualizado el padrón de sus integrantes que presenten por su conducto avisos ante la Secretaría, tener dentro de su objeto la presentación de los avisos de sus integrantes, designar ante la Secretaría al órgano o en su caso representante encargado de la presentación de los avisos y mantener vigente dicha designación. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los avisos de sus integrantes. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcione sus integrantes para incumplimiento de las obligaciones de estos. Contar con el mando expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los avisos. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de seguridad necesarias para presentar los avisos. Y contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente presentar los avisos. ¿Qué hace esta entidad? La entidad colegiada deberá cumplir con la presentación de los avisos de sus integrantes dentro de los plazos y cumpliendo las formalidades que conforme a esta ley le correspondan a estos. Deberá cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información y documentación relacionada con los avisos que la Secretaría le formule por escrito o durante las visitas de verificación. Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de los integrantes por causas imputables a la entidad colegiada será responsabilidad de esta. La entidad colegiada deberá informar con cual menos 30 días de anticipación a la Secretaría y a sus integrantes la intención de extinción, disolución o liquidación de la misma, o bien de su intención de dejar de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables. ¿Cuáles son las obligaciones? Identificar a los clientes y usuarios con quienes realizan las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Para los casos en los que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentadas. Solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y en su caso exhiba documentación oficial que permita identificarlo. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifica a sus clientes o usuarios. Brindar las facilidades necesarias para que se lleve a cabo las visitas de verificación y presentar los avisos ante la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta ley. ¿Sabías que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago
de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos. Los federatarios públicos en los instrumentos en los que se haga constar cualquiera de los actos u operaciones a que se refiere el artículo anterior deberán identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellas deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a 8.025 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida o cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o usuarios. Alta de quienes realizan actividades vulnerables. El alta. Este trámite sirve para que las personas físicas o morales realicen el alta y registro en el portal de prevención del lavado de dinero, por lo que previamente tendrán que estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con una firma vigente. Requisitos para el alta. Quienes realicen actividades vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer aviso, por lo que deberán estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la firma electrónica avanzada a efectos de enviar a dicho órgano desconcentrado la información para su identificación en términos de la regla de carácter general a que se refiere la ley. ¿Quiénes lo presentan? Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una o más actividades vulnerables, establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cuándo se presentan? En el momento que se inicia el desarrollo de la actividad vulnerable. La baja. El trámite sirve para que los sujetos obligados que han dejado definitivamente de realizar actividades vulnerables den de baja las obligaciones relacionadas al cumplimiento de la ley. Requisitos para darse de baja. Las personas que se hayan dado de alta en términos de lo establecido en el presente artículo y que ya no realicen actividades vulnerables deberán solicitar su baja del padrón a que se refiere el artículo 4, fracción 1 del reglamento, conforme a los dispuestos en las reglas de carácter general. Dicha solicitud surtirá su efecto a partir de la fecha en que se presenta. En caso contrario, las personas registradas deberán continuar presentando los avisos correspondientes. ¿Quiénes lo presentan? Si se dejó de realizar una o más actividades, es necesario que las des de baja en el portal de prevención del lavado de dinero para concluir las obligaciones, pues en caso contrario deberán seguir cumpliéndolas. ¿Cuándo se presentan? Al momento de presentar el último aviso de la actividad vulnerable. Avisos mensuales y semestrales. Monitoreo de operaciones. La Secretaría podrá comprobar de oficio y en cualquier tiempo el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, mediante la práctica de visitas de verificación a quienes realicen las actividades vulnerables previstas en la sección segunda del capítulo 3 de esta ley, a las entidades a que se refiere el artículo 26 o, en su caso, al órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27. El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las sanciones administrativas previstas en esta ley, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Las verificaciones que se lleven a cabo, la Secretaría solo podrá abarcar aquellos actos u operaciones consideradas como actividades vulnerables en los términos de esta ley, realizados dentro de los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. Reporte de operaciones. La Secretaría deberá informar al Ministerio Público de la Federación de cualquier acto u operación que derive de una actividad vulnerable que pudiera dar lugar a la existencia de un delito del fuero federal que se identifique con motivo de la aplicación de la presente ley. Durante las investigaciones y el proceso penal federal se mantendrá el resguardo absoluto de la identidad y de cualquier dato personal que se obtenga derivado de la aplicación de la presente ley, especialmente por la presentación de avisos en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la cual la información de los actos y operaciones contenidos en dichos avisos que sea necesario aportarse en las investigaciones correspondientes se hará a través de los reportes que al efecto presente la Secretaría. Sanciones y delitos. Las violaciones de las entidades financieras a las obligaciones a que se refiere el artículo 15 de esta ley serán sancionadas por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría facultados para supervisar el cumplimiento de las mismas,
y al efecto la imposición de dichas sanciones se hará conforme el procedimiento previsto en las respectivas leyes especiales que regulan a cada una de las entidades financieras de que se trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas leyes para cada caso referido a las entidades financieras correspondientes. Los tipos de multa son: se abstengan de cumplir con los requerimientos que los formule la Secretaría en términos de esta ley, incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta ley, incumplan con las obligaciones de presentar en tiempo los avisos a que se refiere al artículo 17 de la ley, incumplan con la obligación de presentar los avisos sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 24, incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33, omita presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 y participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32. Las multas aplicables serán: se aplicará multa equivalente a 200 y hasta 2.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se aplicará multa equivalente a 2.000 y hasta 10.000 días de salario mínimo general vigente y se aplicará multa equivalente a 10.000 y hasta 65.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o del 10 al 100% del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte en mayor caso. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió. Tipos de delitos. Se sancionará con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2.000 días de multa conforme al Código Penal Federal. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o sean completamente ilegibles para ser incorporados en aquellos que deban presentarse, y de manera dolorosa modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados para ser incorporados a los avisos o incorporados a avisos presentados. Se sancionará con prisión de 4 a 10 años y con 500 a 2.000 días de multa conforme al Código Penal Federal al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente utilicen la información, datos, documentación o imágenes a los que se tenga acceso o reciban con motivo de esta ley. A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue por cualquier medio información en la que se vincule a una persona física o moral o al servidor público con cualquier aviso o requerimiento de información. Las penas se duplicarán en caso de que quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro de los 2 años anteriores a ello servidor público encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de la institución financiera autorizada por la Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos. Eso sería todo acerca de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Gracias por su atención.